Bienvenidos a esta primera sesión inaugural de la Escuela Catedralicia del Cabildo de la Diócesis de Gracias. ¿Qué es o qué era una escuela catedralicia? En la Edad Media, las escuelas catedralicias fueron el antecedente de lo que después iban a ser las universidades. El colegio de sacerdotes que reunía el obispo para ayudarse en el gobierno de la diócesis y para atender al culto de la Iglesia Catedral, tenía distintas misiones, distintos oficios, se llamaban entonces distintas dignidades. Ahora tendríamos que llamarlo funciones o ministerios, uno de los cuales era el canónigo maestre escuela, que era el encargado de organizar las actividades culturales de la relación de la fe con la ciencia o con la filosofía de su tiempo. Porque una cosa es la verdad de la fe y otra cómo se puede expresar, cómo se puede comunicar esa verdad de manera que la gente lo entienda. ¿Cuántas veces nos encontramos con palabras que se utilizan nada más que en el lenguaje eclesiástico? Y que si nos preguntamos qué es lo que significa, o si lo miramos en el diccionario, a lo mejor no encontramos un significado correcto. Queda muy dentro de nuestro lenguaje, que tantas veces es lo que se arrastra por tradición desde generaciones y generaciones anteriores, utilizando la misma palabra, aunque con un significado diferente. Y para tratar esas cuestiones limítrofes o cuestiones fronterizas, es para lo que el primer obispo de la diócesis de Gracias, y hasta ahora el único, Monseñor Walter Guillén, ha querido que tuviéramos en torno a la catedral esta escuela catedralicia. Comenzamos primero con unos encuentros presenciales que realmente tenemos que reconocer que fueron un desastre. No había capacidad de convocatoria en una ciudad, como ustedes conocen, de población tan reducida como Gracias, para que hubiera tantas personas que se pusieran de acuerdo para acudir el mismo día, a la misma hora, al mismo lugar. Y tuvimos alguna sesión a la que no vino nadie. Tuvimos alguna que vinieron 3, 5, hubo una vez 7 personas y pensamos que aquello no iba a tener ninguna trascendencia y ninguna utilidad. Y por eso, de acuerdo con el señor obispo, inauguramos ahora este sistema moderno, tecnológico, de las videoconferencias, para hacer esta actividad de escuela catedralicia. Comenzamos hoy, el día 13 del mes de octubre del año 2023, y la idea es cada 5 o cada 8 días poner a disposición de ustedes una videoconferencia por un máximo de 30 minutos, que es lo que nos permite la aplicación que podemos utilizar. Lo encontrarán ustedes en YouTube, y en este mismo YouTube por el que están encontrando ustedes este video ahora, https://www.youtube.com/escuela catedralicia Gracias Lempira. Entonces, en este mismo YouTube encontrarán ustedes las intervenciones sucesivas. Vamos a poner que esta sea la 01, la próxima será la 02
y así sucesivamente. De manera que los que se incorporen más adelante a esta escuela catedralicia puedan ver todo lo que hemos tratado en las sesiones anteriores, sin necesidad de tener que repetir lo mismo, porque se lo van a poder descargar ustedes en el momento en que así lo deseen. Y podrán ustedes ponerse en comunicación con la escuela catedralicia. Si se trata de consultas largas, utilizando el correo electrónico que tenemos, maestrescuela, con una sola E, maestrescuela, arroba escuelacatedralicia.com. O también, si se trata de una consulta más breve que se puede hacer por WhatsApp, de palabra o por mensaje, en el número de teléfono de Honduras, 88 59 05 53. Repito, maestrescuela arroba escuelacatedralicia.com o 88 59 05 53. Pueden ustedes, cualquiera que esté interesado en esto, hacer sus consultas, sus preguntas, sus proposiciones. Quiero que se trate tal tema o tal otro tema, o me interesa saber qué respuesta se puede dar desde la Iglesia a tal o cual cuestión, y yo iré respondiendo. Si se trata de una consulta muy personal, muy individual, por el mismo medio por el que ustedes se hayan puesto en comunicación conmigo, o si se trata de una cuestión de interés general, en alguno de los mensajes de las videoconferencias de las semanas siguientes. Y por eso vamos a comenzar hoy por un tema que me parece que es fundamental para poder entender todo lo que es la doctrina de la Iglesia en su relación en estas cuestiones limítrofes o fronterizas con la historia, con la ciencia, con la filosofía, entre la moral cristiana y lo que es la realidad de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo, con la sociología, con la política, con el derecho, con las leyes y con todos los temas que pueden resultar fronterizos de una manera o de otra. Y por eso vamos a comenzar hoy, en los minutos que nos quedan hasta agotar los 30 que nos permite el sistema, vamos a comenzar por tratar lo que es la palabra de Dios. Porque estamos acostumbrados a pensar que la palabra de Dios es la Biblia. Pero la palabra, tanto si es la palabra de Dios como si es la palabra nuestra, es la palabra hablada, la palabra pronunciada, que aunque ahora tenemos unos métodos tecnológicos verdaderamente maravillosos para conservar la palabra pronunciada, podemos grabarla, reproducirla, escucharla, repetirla una y otra vez. Sin embargo, esto es un invento verdaderamente reciente. Esto no existía en los tiempos del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y esto se ha empezado a utilizar a finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Y sin embargo, la revelación de Dios se remonta a siglos y siglos anteriores. Y esa revelación de Dios, esa palabra que Dios ha ido pronunciando a unos y a otros, se ha ido recogiendo por escrito, se ha ido copiando, se ha ido traduciendo, y en un momento determinado de la historia, cuando en Europa se importa un invento de los chinos, que era el papel, que el papel lo llevó a Europa
Marco Polo, un comerciante veneciano, con la introducción en Europa del papel, se pudo introducir a continuación la imprenta. Y con la imprenta se pudo divulgar muchísimo más la lectura, porque hasta entonces era muy difícil aprender a leer, porque se escribía muy poco, porque era muy difícil escribir. En primer lugar, porque al no haber papel, había que escribir o en papiro o en pergamino. Algún fragmento nos ha llegado a nosotros de papiro y de pergamino a partir del siglo I. De antes del siglo I prácticamente no se encuentra nada. Y el papiro era como unas esteras que se hacían entrecruzando fibras de una manera perpendicular, como para hacer un cuadro de fibras vegetales de una planta que se criaba a las orillas del río Nilo y que era un invento de los egipcios. Se ha conservado muy bien. Se han conservado muchos papiros egipcios de siglos y siglos antes de Jesucristo. Y así podemos conocer bastante de la cultura egipcia. Pero había que entrelazar los tallos finos de la planta de papiro para hacer como una especie de estera que se golpeaba con unos mazos de madera para hacer que fuera como una superficie rugosa, por supuesto, pero más o menos contigua. Y entonces se escribía con una tinta, que la tinta negra se hacía con hollín de chimenea, mezclado con resinas vegetales y con agua. Y entonces con eso se iban haciendo signos sobre el papiro. También se hacían signos en las paredes, pero eso llegaban a la arqueología. Y entonces los egipcios utilizaban mucho esa escritura y era una escritura que llamamos jeroglífica, en la que cada signo representa una idea. Hay un signo para expresar la alegría o la vida o la tristeza, y entonces pues se iban haciendo esos signos, que eso ahora se está volviendo a recuperar con los emoticonos. Esos signos que se utilizan ahora tanto en las comunicaciones por internet, de un redondelito amarillo que según tenga la sonrisa hacia abajo o hacia arriba es alegría o es tristeza, manos juntas que significan oración, manos de costado que significan aplauso, y entonces eso estamos volviendo como en una regresión cultural a lo que era la cultura de los egipcios desde 2000, 2500 años antes de Jesucristo. Y entonces, esa fue la primera lectura, la primera escritura. Contemporáneamente, en Mesopotamia, donde no había un río como el Nilo y no había plantas de papiro, descubrieron que la arcilla mezclada con agua, si luego se pone a calentar, se endurece. Y entonces inventaron otra forma de escritura, lo que ahora se llama la escritura cuneiforme, que consiste en ir grabando sobre la arcilla cuando todavía está húmeda, con una caña, unos signos en forma de cuñas, por eso se llama cuneiforme, que cada signo representa una sílaba. Y había otra cosa más moderna todavía, que es la escritura alfabética, que esa la introdujeron los fenicios, y cada signo gráfico de los fenicios significaba un sonido. Había sonidos vocálicos y sonidos consonánticos, como es lo que tenemos nosotros. Nuestra escritura es una escritura alfabética,
Cada uno de nuestros signos escritos representa un sonido, o vocálico o consonante. También nuestro sistema alfabético es bastante complicado, porque hay letras, como por ejemplo la U, que unas veces suena y otras veces no suena. Tenemos una letra como la H, que casi nunca suena, pero si se le pone una C delante, sí suena. Tenemos algunas letras que tienen dos sonidos distintos. La G suena de una manera distinta si después se le pone una consonante, una A, una E, una I, una O o una U. Si ponemos una L detrás de la G, nos encontramos, por ejemplo, la palabra aglomerar. Pero si ponemos una A detrás de la G, nos encontramos una palabra como agarrar. Pero si en vez de una A ponemos una E, podemos decir agenda. Si ponemos una I, podemos leer agitar. Si ponemos una O, podemos leer agobiar. Y si ponemos una U, podemos decir aguantar. Y la misma G, unas veces tiene un sonido, otras veces tiene otro. Y entonces, en una escritura alfabética derivada de la de los fenicios, a través de los cananeos, los israelitas descubrieron la escritura. Y en esa escritura de los israelitas es en la que nos hemos encontrado todo el Antiguo Testamento. Parte del Antiguo Testamento, porque parte del Antiguo Testamento lo hemos encontrado ya en griego. Pero la mayoría del Antiguo Testamento nos lo hemos encontrado en hebreo, pero en hebreo con esta escritura. Y entonces nos tenemos que preguntar, y todos esos libros que tenemos, que decimos que fueron escritos por Moisés tenía una educación de príncipe egipcio, había sido adoptado de recién nacido por la hija del faraón, pero no hemos encontrado ningún escrito de Moisés escrito en jeroglífico. Y en la misma palabra de Dios encontramos la explicación, como veremos más adelante, de lo que fue una tradición oral. Se transmitía de palabra hasta que los israelitas incorporaron a su cultura la escritura. Ya veremos cómo en la misma Biblia, en el mismo Antiguo Testamento, se habla de la tradición oral. Búsquenlo, que lo encontrarán, y de eso hablaremos próximamente en otro día, porque hoy no nos va a dar tiempo a llegar a tanto. Pero la palabra pronunciada por Dios, quien la escuchó y quien la entendió, la transmitió de palabra hasta que se pudo empezar a transmitir por escrito, pero eso sí, siempre en el idioma de cada uno. Y eso que se transmitió por escrito y que se fue copiando y copiando y copiando, siempre a mano, hasta que se descubrió la imprenta, pues entonces todo eso ha quedado escrito en el idioma de cada uno. Y por eso ha habido que hacer traducciones. Y la primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento fue la que encargó el rey de Egipto, Ptolomeo Filadelfo, allá por el año 280, 290 antes de Jesucristo, que en la ciudad de Alejandría, que iba a ser la capital cultural del imperio que había dejado Alejandro Magno, donde se hizo un museo y una biblioteca, quisieron tener testimonios de otras culturas, no solamente de la cultura egipcia, que los egipcios pudieran saber cómo habían sido otras culturas. Y entonces, el mismo Ptolomeo Filadelfo se dirigió al sumo sacerdote
del Templo de Jerusalén para que le enviara unos que pudieran traducir al griego de Ptolomeo Filadelfo para la biblioteca de lengua griega de Alejandría pudiera tener la cultura del pueblo de Israel. Y entonces la tradición dice que el sumo sacerdote mandó a 72 doctores de la ley que tenían como lengua materna el hebreo y que conocían el griego para que hicieran esa traducción. Y por eso esa traducción se ha pasado a la historia con el nombre de la Biblia de los 70. Eran 72. Pero entre ellos hicieron una traducción al griego de todo el Antiguo Testamento, que tiene un gran valor para nosotros porque nos enseña cómo los israelitas del siglo III antes de Jesucristo entendían e interpretaban los escritos hebreos anteriores desde que los israelitas incorporaron la escritura. Y entonces vemos cómo ya se iba interpretando la palabra de Dios. Después de eso, el Nuevo Testamento está escrito íntegramente en griego. Sabemos, lo dice Eusebio Cesarea en el siglo IV, que San Mateo escribió su evangelio en la lengua de los hebreos, que para entonces ya debía ser el arameo, y que el texto en hebreo o en arameo de San Mateo se ha perdido. No nos ha llegado nada más que una traducción al griego. Pero en la misma traducción al griego nos encontramos, ya veremos en detalle más adelante, cómo se nota en un par de palabras que es una traducción a partir del arameo. La frase en griego traduce literalmente lo que decía en arameo, pero en griego no se entiende. Ya llegaremos, tengan paciencia. Entonces, más adelante, sobre estos escritos en griego, tanto sobre la traducción del Antiguo Testamento como sobre los escritos del Nuevo Testamento, escritos directamente en griego, sobre eso se desarrolló toda la obra de los padres de la Iglesia, de los santos doctores de la Iglesia de los primeros siglos, porque entonces el griego era la lengua culta que se utilizaba incluso en Roma. Pero llega un tiempo más adelante, en el siglo IV, en que ya era tanta la gente que había en Roma que desconocía el griego y se manejaba en latín, que el Papa San Dámaso I, que fue Papa el año 366, número bastante fácil de recordar, porque es el número de días que tienen los años bisiestos, pues a partir del año 366 le encargó a San Jerónimo, que era como el secretario de él, le encargó que hiciera una buena traducción del Antiguo y del Nuevo Testamento al latín, porque había una traducción bastante mala del Antiguo Testamento a partir del griego de los 70, que esa traducción bastante mala en latín se llamaba ya desde entonces la Vetus latina. Vetus significa viejo o vieja, es la latina antigua, y quedó sustituida y superada por la traducción de San Jerónimo, que se llamó la Vulgata, que es la lengua del vulgo, la lengua de quien era vulgo en Roma en el siglo IV. Claro, ahora el latín no tiene nada de vulgar. Es más, pasa por ser una lengua muerta o más que moribunda. Ya nadie maneja el latín en nuestros días, casi nadie. Y fue sobre esa primera traducción, la Vetus latina, y sobre todo sobre la Vulgata, sobre la que escribieron
los doctores de la Iglesia a partir del siglo IV. San Agustín escribe en latín, San Ambrosio, el mismo San Jerónimo, y pasó a ser la lengua oficial de la Iglesia. Y ha sido la lengua oficial de la Iglesia que se ha utilizado incluso en la liturgia hasta el Concilio Vaticano II, cuando se dio cuenta la Iglesia de que ya el latín no lo entendía prácticamente nadie. El Concilio Vaticano II se inauguró en el año 1962 y duró 4 años. Se nos queda muy atrás el Concilio Vaticano II. Y aunque queda todavía algún nostálgico que sigue queriendo el latín, que ya no lo entienden, pues entonces el latín ha quedado, todos esos escritos en latín han quedado solamente para el estudio de los especialistas y de los eruditas, y eso ahora ya prácticamente no queda quien lo lea. Yo recuerdo una anécdota personal mía, la única vez que me han pedido una misa en latín. Me extrañó en el sitio en donde era, además, y dije que por lo menos las lecturas las podríamos tener. No, todo en latín. Y acepté. Y entonces celebré toda la Eucaristía en latín, hice la homilía en latín sin leerla, porque yo había tenido que estudiar, como yo ingresé en el Seminario Menor de Madrid antes de que comenzara el Concilio Vaticano II, yo sí tuve que estudiar latín. Hice la homilía en latín. Y cuando terminé, al más furibundo latinista, yo digo, latinosaurio, le dije, yo te advierto una cosa, si yo no uso el latín en la liturgia, no es porque yo no lo entienda, es porque no lo entiendes tú. No me gusta pedir una misa en latín. Si no lo van a entender, si por mucho que lo entienda yo, no puede servir a nadie más prácticamente el volver a recuperar el latín. Me decía una señora, siendo yo seminarista, fíjense que los obispos nos van a quitar la fe, mire que quitar el latín. Yo le dije, pero señora, ¿usted cree en latín? No contestó, claro. Y entonces, el latín sí ha tenido una gran utilidad, pero ha dejado de tenerla. Ya queda solamente para estudios históricos o para investigaciones o para todo esto. Y entonces, cuando se introduce la imprenta, entonces es cuando se empiezan a hacer traducciones de la Biblia a unos idiomas y a otros, y ahí es donde empieza la confusión, porque hay muchísimas traducciones diferentes, cada una de las cuales interpreta la palabra de Dios como le parece. La palabra de Dios se ha convertido en palabra humana, y por eso es por lo que conviene que, aunque sea desde la escuela catedralicia, dediquemos algo de estudio en los próximos días a esta transmisión y estas traducciones de la palabra de Dios convertida en palabra humana de unos idiomas o de otros. Hasta un próximo encuentro, si Dios quiere.